Todos sabemos, hermanos, que el dinero es muy importante en nuestras vidas, ¿no es cierto? Ya que, hermanos, nosotros pasamos la mayoría de tiempo de nuestras vidas consiguiendo dinero, ¿no? Y la realidad, hermanos, es que nosotros podemos ver que el dinero sí es importante, es muy importante. Pero, hermanos, tenemos que entender que el dinero en sí mismo es amoral. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que el dinero en sí mismo no es bueno ni malo. Pero dependiendo de cómo usemos ese dinero, es que se va a volver o bueno o malo, ¿no es cierto? Y entonces, hermanos, realmente nosotros podemos ver que el dinero sí tiene muchas ramificaciones, tanto justas en nuestras vidas como injustas en nuestras vidas. Y por eso, hermanos, el dinero sí se vuelve importante en nuestras vidas, porque dependiendo cómo usemos el dinero, es cómo vamos a glorificar a nuestro Señor. Nosotros, hermanos, hemos visto nuestra predicación pasada, cómo es que Dios quiere que usemos nuestro dinero, ¿no es cierto? Y si nosotros, hermanos, reconocemos que Dios es el dador de ese dinero y lo usamos como Él quiere, entonces, ¿qué va a pasar? Dios nos dará más. Vean lo que dice 2 Corintios 9:6. 2 Corintios capítulo 9, versículo 6. 2 Corintios capítulo 9, versículo 6. Dice así la palabra del Señor, 2 Corintios 9:6. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, también generosamente segará. Versículo 7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Versículo 8. Y poderoso es Dios, escucha, para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda ¿qué? Buena obra. Dense cuenta, hermanos, Dios da, ¿no es cierto? Él es el dador. Él te da todo lo suficiente para que tú, ¿qué? Abundéis para toda buena obra. Ahora, hermanos, esto no quiere decir que Él te va a dar lo que tú quieres y vas a ser millonario. No. Él es el dador y Él sabe cuánto darle a cada persona, ¿no es cierto? Para su gloria. Él sabe solo eso. Pero tú tienes que considerar, hermanos, algo muy importante. Dios es el que permite que tú produzcas el dinero que tú tienes. Es Dios el que lo permite. Y hermanos, no está mal que nosotros tengamos dinero. No está mal que tú tengas una riqueza. Porque, hermanos, al final Dios es el que la da. Dios es el que te da las fuerzas para que tú la produzcas. ¿Para qué? ¿Para qué Dios me da el dinero? Aquí está. ¿Para toda qué? Para toda buena obra. Pero ¿sabes algo, hermano? También existe lo opuesto de no usar el dinero como Dios quiere que lo uses. Cuando tú no usas el dinero como Dios quiere que lo uses, cuando tú no lo haces, tú vas a enfrentar problemas económicos. Vas a enfrentar problemas económicos. O sea, hermanos, si tú usas el dinero, tus bienes, como Dios manda, como Dios lo ha dicho en su palabra, ¿cómo Dios ha dicho que usemos nuestro dinero? ¿Recuerdan? ¿Cómo? ¿Cómo Dios quiere que usemos nuestro dinero? Ya lo vimos. 1, proveyendo para nuestra familia, ¿no es cierto? 2, ayudando al necesitado. 3, ofrendando a la iglesia, ¿no? 4, cumpliendo con nuestras responsabilidades financieras. Y 5, disfrutando para nuestros gustos personales, ¿no es cierto? Cuando nosotros aplicamos esto, hermanos, Dios en su soberanía te dará más. Te dará más. Y así, hermanos, nosotros ganamos dinero. Usando el dinero como Dios quiere que lo usemos. Pero, lado contrario, si tú no usas el dinero como Dios manda, como estos puntos que ya vimos, Dios mismo, hermanos, puede hacer que tú enfrentes dificultades económicas. Dios mismo lo puede hacer. Todos sabemos, hermanos,
que la manera de ganar dinero, ¿cómo es? Trabajar duro, ¿no es cierto? Esa es la manera en que nosotros vamos a ganar dinero. Y ese también es el deseo de Dios. Dios quiere que nosotros trabajemos duro para tener dinero. Ve lo que dice Proverbios 14, 23. Proverbios 14, versículo 23. Y este proverbio se entiende muy fácilmente. Proverbios 14, versículo 23, vean lo que dice. Proverbios 14, 23, dice, en toda ¿qué? Labor hay ¿qué? Hay fruto, mas las vanas palabras de los labios empobrecen. Vean, en el labor hay ¿qué? Hay fruto. Esto es muy práctico, ¿no es cierto, hermanos? Esto está hablando de trabajar. El que trabaja va a conseguir algo, ¿no es cierto? ¿Por qué, hermanos? Porque Dios ha diseñado que el trabajo nos dé una medida de riqueza, nos dé una medida de prosperidad. Dios, hermanos, nos ha dado el trabajo, ¿para qué? Para poder ganar dinero, para poder hacernos de nuestros recursos. Por eso dice Pablo en este pasaje, vean, yo se los pongo aquí, es muy conocido, por eso dice Pablo en 2 Tesalonicenses 3:10, si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Esta es la realidad. El trabajo, hermanos, es importante para generar dinero, para que con ese dinero nosotros podamos hacernos de cosas materiales, ¿no es cierto? Ahora yo quiero preguntarles, hermanos, ¿cuál es lo opuesto al trabajo duro? La flojera, la pereza, ¿no es cierto? Este es lo opuesto. El deseo de Dios es que tú trabajes duro. Entonces, el deseo que no es de Dios es que tú seas flojo, perezoso. Y hermano, hermana, si tú te vuelves perezoso, escucha, tú no vas a tener dinero y vas a enfrentar problemas económicos. Porque quizás, hermano, hoy en día tú tienes problemas económicos porque tú eres un perezoso, porque eres una perezosa, porque no quieres trabajar duro, porque no quieres ser responsable. Y es una posibilidad, ¿no es cierto, hermanos? Probablemente yo tengo problemas económicos porque soy un flojo. Pero vean lo que dice el hombre más sabio que ha habido, Proverbios 6:6. Vean lo que dice Salomón. Proverbios capítulo 6, versículo 6. Vean lo que dice Salomón en Proverbios 6, versículo 6. Dice así la palabra del Señor. Escucha, ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé que sabio. Vean, hermanos, aquí en el versículo 6, Salomón le está hablando a una persona que es floja, ¿no es cierto? Salomón le está hablando al perezoso, pero nota que Salomón le da mandatos a ese perezoso. Salomón le dice, ve, ¿no es cierto? Es el primer mandato, tú ve ¿a quién? A la hormiga, oh perezoso, y escucha, ¿y qué? Mira, es otro mandato, mira sus caminos, y último, sé sabio. Esta palabra de sé, hermano, se traduce mejor como vuélvete sabio, le está diciendo Salomón a este hombre perezoso. Quiero que notes, hermanos, cómo Salomón está presentando a la hormiga como un correctivo para el perezoso, ¿no es cierto? Pero también la está presentando como un ejemplo de trabajar duro. Y aquí, hermanos, en el versículo 6, podemos ver que Salomón le llama al perezoso a que se vuelva sabio. Tú perezoso, tú flojo, vuélvete sabio. Aprende de la hormiga. ¿No es cierto, hermanos? Quiero que notes cómo Salomón da a entender que el perezoso no es sabio. ¿Qué es? ¿Qué es lo opuesto a ser sabio? Necio. Es necio. Los perezosos son hombres o mujeres necias. ¿Por qué? Porque son flojos. Porque están mostrando una necedad en sus vidas. Porque cuando son flojos, hermanos, ellos no demuestran sabiduría, sino que demuestran necedad en su vida. Y hermanos, todo mundo
sin importar que es cristiano o no, sin importar la creencia que tenga, todo mundo, hermanos, e inclusive no importa dónde vivan, todo mundo reconocemos que la pereza no es nada útil. No es nada útil. Todo ser humano en todo el planeta, hermanos, de manera innata, todos nosotros sabemos que cuando tú te vuelves perezoso, flojo, no vas a llegar a ningún lado. No vas a tener nada bueno. Todo el mundo lo sabe. Por eso el perezoso es que necio. Es necio. No es sabio. El perezoso es necio. Pero vean otra característica del perezoso. El perezoso también es, escucha, apático. Es apático. Dice el versículo 7. Nota versículo 7. La cual, hablando de la hormiga, escucha, no teniendo capitán o líder, no teniendo líder, ni gobernador o supervisor, ni señor o gobernante. En otras palabras, nota, hermanos, que aquí simplemente está diciendo a Salomón que la hormiga no tiene nadie que la dirija, no tiene nadie que la mande. ¿No es cierto? Sin embargo, versículo 8, prepara en el verano, ¿qué? Su comida. Nota, hermanos, cómo la hormiga, ¿qué está haciendo? Trabaja dura. Ella trabaja duro por el instinto que Dios le dio naturalmente, ¿no es cierto? Por la hormiga, hermanos, no necesita a un supervisor que la ande empujando. Ella no necesita a alguien que le esté diciendo, hormiguita, despiértate, hay que ir a trabajar. ¡Ey, floja, párate! No lo necesita, hermanos. Aquí, hermanos, no hay nadie que le diga algo a la hormiga. Hermanos, el Espíritu Santo no inspiró estas palabras nada más porque sí. No. Nada más porque se le ocurrió. Nada más porque la hormiga es un ejemplo moral para nosotros. No. Hay un contexto. Salomón en el versículo 6, ¿a quién se está dirigiendo? ¿A qué tipo de personas se está dirigiendo? A un perezoso, a un flojo. ¿No es cierto? Entonces, teniendo eso en mente, hermanos, yo quiero preguntarte, ¿tú quieres saber si eres perezoso o flojo? ¿Tú quieres saber si entras en esa pereza, en esa flojera? Es muy fácil saberlo. Examina tu vida y piensa en esto, hermano. ¿Tú te esperas a que te digan qué hacer para hacer eso que te dicen que hacer? Porque si tú lo haces, estás mostrando pereza. Si tú esperas a que te digan qué hacer, estás mostrando pereza. De acuerdo a este texto, ¿no es cierto? Por el contrario, hermanos, mejor hay que imitar que la sabiduría de la hormiga. Y hay que buscar qué hacer, hermanos, ya sea en nuestro trabajo, ya sea en la casa, ya sea en la escuela, ya sea en la iglesia, en donde sea. Sin la necesidad de que te digan qué hacer, tú tienes que tomar la iniciativa, porque eso hace una persona que no es floja, eso hace una persona sabia, toma la iniciativa. Pero hay algo importante, hermanos. Con esto no estamos diciendo y no estoy tratando de decir que como yo no soy perezoso, pues entonces le voy a mover acá y le voy a mover acá y mi trabajo le voy a arreglar cosas y voy a hacer de todo porque no soy perezoso. No es así tampoco, hermanos. ¿Tú tienes que tener una iniciativa? Sí. Pero tu iniciativa tiene que estar en sujeción ¿a quién? A tu autoridad. Porque tenemos autoridades, ¿no es cierto? Porque imagínate, hermano, tú le mueves a tu trabajo, a donde no tenías que moverle, ¿qué va a pasar? Pues te van a correr por no sujetarte a tus jefes, ¿no es cierto? O sea, con esto, hermanos, no estamos promoviendo la rebeldía. Tú tomas la iniciativa, sí, pero en sujeción a tus autoridades. Ahora, hermanos, muchas veces nosotros solamente pensamos que el perezoso o el flojo es el que está echadote ahí en su cama o en su sillón, pero no necesariamente. Un flojo también se caracteriza por una persona que la tienes que estar arriando. Ese también es el flojo, al que lo tienes que estar arriando, al que tienes que estar detrás de él, al que tú le tienes que decir, por favor haz esto, te toca esto,
y ya te pedí que hagas esto y hazlo, y entonces estás atrás de él tratando de arrearlo. Y lo vuelvo a repetir, hermanos, esto aplica para todas las áreas: casa, trabajo, iglesia, escuela, etc. Porque así son los perezosos. Muchas personas dicen: yo no hago nada hasta que me digan qué debo de hacer. Esa es una marca de flojera, ¿no es cierto? Es una marca de pereza. Espero, hermano, que tú no seas así. Espero que tú tomes la iniciativa para hacer las cosas. Entonces, date cuenta, hermanos, que una persona perezosa siempre se va a esperar a que le digan qué debe de hacer, porque no tiene iniciativa propia, porque son apáticos. No tienen iniciativa, son apáticos. Los tienes que andar empujando y empujando. Así es el perezoso, así es el necio, así es el apático. Pero ¿sabes también cómo es el perezoso, hermanos? El perezoso también es imprevisor. Es imprevisor el perezoso. Porque, hermanos, y en este punto de ser imprevisores, yo creo que aquí caemos todos nosotros como mexicanos. Aquí caemos todos nosotros. Todos nosotros, hermanos, no somos previsores. Porque ¿qué dice el versículo 8? Que la hormiga, ¿qué? Prepara en el verano su comida. Es la hormiga la que prepara, ¿no es cierto? ¿Por qué la hormiga prepara su comida en el verano, hermanos? ¿Por qué lo hace? Porque ella está preparando todo que va a comer, ¿no es cierto? Para cuando llegue el invierno. Porque ella sabe que en el invierno no va a haber comida. Así de simple, ¿no es cierto? Pero quiero que notes la sabiduría de la hormiga. Ellas, ¿qué están haciendo aquí? Están preveyendo, ¿no es cierto? Ellas prevén. Ellas preparan su provisión para cuando no puedan trabajar, para cuando no puedan encontrar esa comida. Y aquí, hermanos, en este punto encontramos un gran principio para nosotros, que lo podemos aplicar en varias áreas de nuestra vida, hermanos, pero principalmente en la área económica. Aquí hay un punto muy importante, ¿sabes cuál es? El ahorro. El ahorro. El guardar tu dinero. ¿Tú practicas eso en tu vida, hermano? ¿Tú prevés como las hormigas? ¿Tú ahorras tu dinero? Ya sea en el banco o si quieres está debajo de tu colchón, donde quieras, hermano. Pero tú preparas, o mejor dicho, tú te preparas para aquella situación donde no vas a poder trabajar. ¿Tú te prevés? ¿Tú ahorras tu dinero? Aplicándolo, hermanos, nosotros lo podemos aplicar en varias áreas. Por ejemplo, tú ahorras tu dinero ¿en dónde? Quizás algunos en el banco, y lo voy a meter ahí para que me genere intereses y pueda tener más. ¿No es cierto? Otros, no, pues yo le voy a meter al Afore. No, ¿sabes qué? Mejor yo voy a tener un fondo de retiro y ahí voy a meter mi dinero. No, yo prefiero tener un fondo de emergencias para cualquier cosa. Y obviamente cada quien está ahorrando conforme a sus capacidades. Pero quiero que te des cuenta, hermano, esto es lo que hace una persona sabia. Una persona que no es necia, una persona que no es perezosa, ¿qué hace? Ahorra su dinero. Es previsora. Prevé para las cosas futuras. Porque la realidad, hermanos, es que el perezoso nunca va a hacer esto, ¿sí? Él es un imprevisor. Pero nosotros, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Tener la mentalidad de la hormiga. Muchos te dicen, ten la mentalidad de tiburón. No. Ten la mentalidad de la hormiga. Guarda tu dinero. Ahorra tu dinero. Ve lo que dice Proverbios 21:20. Proverbios 21, versículo 20. Proverbios 21:20. Dice así, Proverbios 21:20. Tesoro precioso y aceite hay en la casa ¿de quién? Del sabio. Mas el hombre insensato todo lo disipa. Esta es la traducción de la Reina Valera 60.
Pero vean cómo lo traduce la Biblia viviente, que lo explica un poquito mejor. Vean lo que dice la traducción. Se los pongo aquí de la Biblia viviente. Dice, los sabios tienen riquezas y lujos, pero los necios gastan todo lo que consiguen. Esta es una gran verdad, ¿no es cierto, hermanos? Nosotros hay que ahorrar. Nosotros hay que prevenir de esas cosas malas. Por desgracia, como lo comenté, hermano, nosotros como mexicanos estamos muy perdidos en estos puntos. Nosotros como mexicanos siempre decimos, como coloquialmente se dice, nosotros vivimos a la viva México, a lo que pase. Este dinero lo necesito para unas cosas, sí, pero pues la Biblia dice que no sabemos si vamos a vivir el día de mañana, pues entonces hay que gastarlo. Y entonces vas y lo gastas. Hermanos, en términos bíblicos, esto es ser un perezoso. Esto es ser un flojo, esto es ser un necio. No ahorras, no prevés para el futuro. ¿No es cierto? Es un principio bíblico muy importante, hermanos, que tenemos que aprender cuando se trata de nuestras finanzas, el ahorrar, el ahorrar. Pero también, hermanos, aquí hay un principio bíblico también importante. ¿Sabes cuál es? Es el principio de la planeación financiera. La planeación financiera. Algunas personas, hermanos, creen que planear para el futuro es tener poca fe. Muchos piensan así. No planees, porque si tú planeas significa que no tienes fe en Dios. Pero no es así. Al contrario, hermanos, es sabio planear para nuestro futuro. Y por supuesto, dejándole todo en las manos del Señor, ¿no es cierto? Como dice, vean Santiago 4:15. Vean lo que dice Santiago capítulo 4, versículo 15. Santiago 4:15. Santiago capítulo 4, versículo 15. Dice así la palabra del Señor, Santiago 4:15. En lugar de lo cual deberías de decir que, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. O sea, nota, hermanos, que tú tienes que someter todos tus planes ¿a quién? Al Señor, porque tú reconoces que el Señor es soberano y que Él está en control de absolutamente todo. ¿No es cierto? Pero, hermanos, también es bueno planear. Sí, yo reconozco que si el Señor quiere, nosotros vamos a vivir y vamos a tener lo que tengamos. Pero el Señor también quiere que nosotros planeemos. Ve lo que dice Lucas, porque eso enseña, hermanos, el Nuevo Testamento, para planear para el futuro. Lucas 14:28, vean lo que dice. Lucas 14:28. Y en lo que lo van buscando, hermanos, Lucas 14:28. En el contexto, obviamente, el Señor Jesucristo está hablando de la salvación. ¿Ok? Pero hay una pequeña luz aquí, hermanos, que habla de la planeación. Y quiero que pongas atención en lo que dice y te vas a dar cuenta cómo es bíblico planear. Lucas 14:28. Dice Lucas 14, versículo 28, dice, porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Vean, que hay un hombre que planea para la construcción, es lógico, es obvio, ¿no es cierto? Que planear, ¿no? Versículo 29, no sea que después que haya puesto el cimiento y no puede acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacerle burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Es lógico, hay que planear, ¿no? Versículo 31. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Igual hay que planear, ¿no es cierto? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. ¿Lo puedes notar, hermano? ¿Puedes notar cómo hay planeación aquí? Es bueno planear, hermanos. Es bueno tener un plan para nuestras finanzas. ¿Saben algo, hermanos? Hay una práctica muy mala que no quiero que me malinterpreten, hermanos, pero se da mucho por desgracia. Y esa práctica mala es que muchas veces pensamos que
que solo se vive por fe. Y no me malinterpreten, hermanos. Claro que nosotros tenemos que confiar en el Señor Jesucristo, no estoy diciendo que no. Pero lo que digo, hermanos, es que a veces nosotros usamos nuestra fe de manera pecaminosa. Por ejemplo, algunos dicen, yo no trabajo, pero pues tampoco busco trabajo, pues porque yo sé que el Señor me va a dar un trabajo. Es complicado pensar así, ¿no es cierto, hermanos? Otros más dicen, yo me voy a embarcar en este compromiso financiero. No estoy apretado, casi no tengo, pero Dios proveerá. Tu fe se ve bonita, hermanos, pero creo que está mal encauzada, ¿no? Esta es la realidad, hermanos. Yo creo que pensar así te vuelve también una persona irresponsable. Te vuelve irresponsable. Y no estoy diciendo que no tengas fe en el Señor, sino lo que digo es que muchas veces podemos tener una fe pecaminosa, ¿no? Una fe que al final nos va a llevar a una destrucción. Recuerda siempre esto, hermanos. Dios nos llama a una planeación financiera. Dios quiere que nosotros como cristianos, nosotros seamos, hermanos, los más analíticos. Nosotros seamos los más cuidadosos. Nosotros seamos los más sensatos. Nosotros seamos los más prudentes. En todas las áreas de nuestra vida, incluyendo ¿en dónde? Las finanzas, las riquezas. Así tenemos que ser nosotros. Hombres y mujeres que planean para usar el dinero para la gloria de Dios. Tenemos que hacer eso, hermanos. Ahora quiero enseñarte algo, vean, regresa a Santiago 4, versículo 13. Santiago 4, versículo 13. Santiago capítulo 4, versículo 13, vean lo que dice. Santiago 4, versículo 13. Vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Detengámonos ahí. Nota, estos hombres están haciendo planes, ¿no es cierto? Pero ellos, ¿qué están diciendo? Que ellos, en pocas palabras, tienen el control de todo. ¿No es cierto? Vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello y mañana y tal. Yo tengo el control de todo. Versículo 14. Escucha, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es que neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Nota la palabra, hermanos. Aquí Santiago dice que nuestra vida es que es neblina. ¿No es cierto? Nuestra vida es como una neblina. Esta palabra de neblina, hermanos, se está refiriendo al aliento de la mañana fría. ¿No? ¿Ustedes han visto ese aliento? Como tú hablas en la mañana fría y sale como un vaporcito, ¿no es cierto? Pero en ese momento, ¿qué pasa? Se desaparece, ¿no es cierto? Bueno, esa es la idea de neblina. Es algo temporal, algo frágil. Así es nuestra vida, hermanos. En un momento estamos vivos, al ratito no lo sabemos. Entonces alguien puede decir, bueno, y entonces, ¿Dios prohíbe la planeación o no? Porque me está diciendo que no la prohíbe, pero aquí estamos viendo a hombres que planean, pero su vida es frágil y cómo planean. Entonces, ¿Dios prohíbe la planeación o no? Respuesta, no. Lo que Dios condena aquí, hermanos, ¿qué es? Es la actitud arrogante. Eso es lo que está condenando Dios. Como lo vemos en el versículo 13. Una actitud arrogante donde hay hombres que dicen vamos a hacer esto y aquello, ¿no es cierto? O sea, tú das por sentado que lo que tú dices se va a hacer sí o sí. Eso refleja arrogancia, ¿no es cierto? Y esto es lo que condena a Dios. ¿Cómo lo sabemos? ¿Cómo sabemos que Dios condena la arrogancia? Versículo 15. Vean, versículo 15. En lugar de lo cual deberías decir que si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Nota, hermanos,
que aquí sí hay planeación. Nosotros, dice el texto, viviremos y haremos esto. ¿No es cierto? Yo estoy planeando en mi vida. Yo planeo en mi vida. Pero ¿qué más hay? Una sujeción a Dios. En lugar de decir que si el Señor quiere. Hay planeación, sí, pero a la vez hay sujeción al Señor. Entonces, ¿tú qué debes de hacer, hermano? Tú tienes que decirle al Señor, Señor, yo voy a planear en mi vida, porque yo sé que es ser sabio. Yo sé que puedo planear en mis situaciones financieras. Así como la hormiga en Proverbios 6. Yo voy a calcular el costo. Yo voy a ser prudente. Yo voy a ser un buen administrador o administradora de mis recursos y de los recursos que tú me das. Pero Señor, yo sé que todo está sujeto a tu voluntad. Y lo voy a hacer conforme a tu voluntad para tu gloria. Y entonces planeas, pero te sujetas al Señor. Esta es la actitud que debemos de tener, ¿no es cierto, hermanos? Pero nota un problema aquí. Versículo 16. Dice, versículo 16, pero ahora os jactáis en vuestra soberbia. Toda jactancia semejante es que mala. ¿Cuál es la jactancia aquí, hermanos? La del versículo 13. Ser arrogantes, que piensas que tus planes se van a cumplir sí o sí, porque tú eres el gran planeador. Esa es la arrogancia. Ese es el hombre que se jacta. ¿No es cierto? Ese es el hombre soberbio. Entonces, hermanos, ¿hay que planear? Sí, pero en sumisión al Señor. ¿Ok? Sometiéndonos a su santa voluntad. Entonces, regresando a Proverbios 6, vean, hermanos, regresamos a Proverbios 6, nosotros podemos ver que el perezoso es necio, el perezoso es apático, el perezoso es improvisor, ¿no es cierto? Y dice Proverbios 6, versículo 8, vean, Proverbios 6, versículo 8 dice, prepara, hablando de la hormiga, prepara en el verano su comida, y escucha, y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Esto significa que cuando es tiempo de trabajar, la hormiga, ¿qué? Trabaja para comer. Pero no solo trabaja para hoy, también trabaja para cuando no pueda trabajar. Trabaja para el futuro, ¿no es cierto? Por eso dice versículo 8, prepara en el verano su comida. Vean, hermanos, yo quiero que te des cuenta que aquí hay un esfuerzo grande de trabajo. La hormiga trabaja duro. En contraste, ¿qué hace el perezoso? No trabaja. El perezoso es flojo. Él no trabaja ni para su comida de hoy y mucho menos va a trabajar ¿para qué? Para su futuro. Así es el perezoso. Quiero que veas, hermano, el trabajo es parte del diseño de Dios. Dios diseñó el trabajo. El trabajo no es una maldición. El trabajo no es nada malo. Ustedes recordarán en Génesis cuando Dios creó a Adán, ¿qué lo puso a hacer? A trabajar, ¿no es cierto? Ay, cuida la tierra, cuida los animales, y Adán estaba trabajando y el pecado todavía no entraba. El trabajo no es malo, hermanos. Al contrario, el trabajo es un regalo de Dios para el ser humano. Porque a través del trabajo, hermanos, Dios lo usa para que Él supla nuestras necesidades básicas. Dios usa el trabajo, por eso el trabajo es una bendición. Para que Él supla nuestras necesidades básicas diarias. Es un regalo, hermanos. No lo menospreciemos. Nadie de nosotros menosprecia el trabajo. Porque, hermanos, nosotros, lo vuelvo a repetir, nosotros podemos enfrentar problemas económicos por ser perezosos, por ser flojos, por no trabajar duro. Podemos enfrentar problemas económicos. Entonces, hermanos, no seamos como este perezoso. Y vean, Salomón sigue hablando del perezoso. Vean, versículo 9. Dice Proverbios 6, versículo 9, acerca del perezoso. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás?
de tu sueño. Nota, el perezoso es dormilón, ¿no es cierto? El perezoso duerme mucho, duerme demasiado. Versículo 10, un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. La idea, hermanos, es que esta persona está durmiendo en exceso. Está durmiendo en exceso. Tú debes de tener cuidado, hermanos, de dormir en exceso como el perezoso. Ahora alguien puede decir, a ver, espérame tantito, Alejandro, porque Dios manda que descansemos. Es más, el Antiguo Testamento dice que hay un día de reposo, ¿no es cierto? Bueno, eso es cierto. Éxodo 23, versículo 2, Dios le mandó a los israelitas a que descansaran un día, ¿no? Pero si lo pensamos bien, hermanos, Dios solo mandó a descansar 1 de 7 días, ¿no? O sea, realmente no fue mucho, pero tú quieres descansar 6, ¿no es cierto? Y trabajar 1. Entonces, ahí está el problema. Vean, hermanos, quiero que veas que realmente el descanso en exceso es pecaminoso. Es pecaminoso. Y aparte, si tú me quieres argumentar el día de reposo, pues el Nuevo Testamento ya quitó el día de reposo, ¿no es cierto? Ahí en Colosenses 2:16, el día de reposo para los cristianos, hermanos, ya no es una obligación. Entonces, no podemos argumentar de esa manera. Pero, hermanos, una realidad es que el descanso sí es bíblico. ¿Podemos descansar? Sí. No es malo descansar, no es malo tomar vacaciones, porque el descanso en sí mismo, hermanos, no es pecaminoso. ¿El pecado cuándo entra, hermanos? El pecado entra cuando tú descansas de manera excesiva, sin ningún motivo válido. Ahí es cuando entra el pecado en el descanso. Cuando tú simplemente estás de perezoso, estás de flojo, ahí sí estás mal. Así que, hermanos, tú tienes que evitar el dormir de manera excesiva, con una actitud pecaminosa, por supuesto. Es más, tú sabes que el Nuevo Testamento prohíbe que no seamos perezosos. Vea lo que dice Romanos 12:11. Romanos 12:11. La pereza es pecado, hermanos. Romanos 12:11. Dice así Romanos 12, versículo 11. En lo que requiere diligencia, escucha, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. ¿Te das cuenta, hermanos? No hay que ser perezosos porque la pereza es un pecado. Y en términos prácticos, hermanos, la pereza puede contribuir a otros más pecados, ¿eh? Esta es la realidad. No hay que tener, hermanos, siempre el enfoque tanto del trabajo como del descanso de una manera excesiva, tanto de uno como del otro, ¿no? Nosotros tenemos que equilibrarlo, porque realmente, hermanos, igual pasa con el trabajo. Si trabajas en exceso, pues puede llegar pecado, porque quizás vas a descuidar a tu familia, ¿no? Pero si te vas al otro extremo de descansar en exceso, pues ya es pecaminoso. Y hay muchas historias, hermanos, en la Biblia donde vemos que el descanso pecaminoso en exceso trae problemas muy grandes. Pero también vemos, hermanos, del otro lado, en la Biblia misma, hay historias de hombres, de naciones que trabajan muy duro y son ¿qué? Prósperas. Son prósperas, ¿no es cierto? Y es más, hermanos, lo seguimos viendo en la actualidad. Hoy en día, hermanos, hay muchos países, por ejemplo, China. China es una potencia. ¿Por qué? Porque trabajan duro, ¿no es cierto? Por eso son potencia mundial. Los japoneses, ¿qué pasa con los japoneses? Lo mismo, los europeos. Ellos están arriba que nosotros, hermanos, porque son trabajadores. Obviamente tienen sus cosas malas, ¿sí? Pero hablando de la pereza, ¿quién gana? Nosotros. México, Inglaterra, un duelo de pereza va a ganar México. Pues somos perezosos, ¿no es cierto? Porque esta es la realidad, hermanos. Nosotros como cultura, la pereza la tenemos bien arraigada. Y por desgracia, ¿saben por qué pasa? Por culpa de los padres.
Los padres influyen mucho. ¿Cómo voy a poner a trabajar a mi tesorito? Pues está bien chiquito. ¿Tampoco no? Está chiquito, ¿y cómo lo va a poner a hacer? ¿Cómo lo va a poner a barrer? ¿Cómo lo va a poner a hacer su cama? Y el tesorito pues ya tiene más de 20. Esa es la realidad, hermanos. Los padres tenemos la culpa. Por el lado contrario, tú ves a un japonés, sus hijos desde chiquitos los ponen a hacer cosas sin que ellos quieran, pero pues tú ahora lo haces y lo haces. Y entonces, ¿qué le da el padre? Una disciplina. Entonces sus hijos aprenden a ser disciplinados. Y por nada son líderes en muchas industrias los japoneses. Porque no dejan que sus hijos se vayan a la flojera. Por eso les digo yo a los jóvenes, trabajen duro, jóvenes. Primeramente en sus estudios, si están estudiando, porque también aplica en ese sentido. Aunque tú no tengas un trabajo donde ganas dinero, pero tienes otra responsabilidad donde demanda un trabajo, y es que tus estudios, seas hombre o seas mujer, joven, también es parte de trabajar duro el estudiar. Porque el estudio, ¿qué hace? Nos abre las puertas para un futuro, ¿no es cierto? Así que trabajen duro, hermanos, no sean flojos, principalmente los jóvenes. ¿Ustedes sabían, hermanos, que de generación en generación, y esto está comprobado por estudios, que de generación en generación, hermanos, se dice que una generación es más estudiosa que otra generación? ¿Ustedes sabían eso? Una generación es más estudiosa que otra generación. O sea, yo soy más estudioso que mi bisabuelo. ¿Por qué? Porque hoy en día el estudio, hermanos, se ha abierto mucho. Gracias a las tecnologías, gracias a la globalización, el estudio se ha abierto mucho, y entonces los de esta generación se supone que son más estudiosos que su generación pasada, ¿no? Eso está comprobado, ¿ok? Pero, ¿saben también algo, hermanos, que también está comprobando? Y es que esta generación, precisamente la que vivimos hoy en día nosotros, ya no está estudiando. Ya se volvió floja. Esta generación, hermanos, ya no está creciendo en su conocimiento. El papá sabe más que el hijo. Y eso es triste. Porque, hermanos, eso sí tiene muchas implicaciones. Y una de ellas es que, obviamente, ese joven no va a acceder a buenos empleos. No va a acceder a buenos empleos. No va a acceder a buenos salarios. Tú platica con un joven. ¿Han platicado con jóvenes? Con sus hijos. ¿Cómo piensan? Hoy los jóvenes quieren ser millonarios. Quieren ser emprendedores. Quieren ser empresarios. Pero sin estudios. Sin esforzarse. Sin trabajar duro. ¿No es cierto? Esa es la triste realidad. Hoy en día, hermanos, los jóvenes viven en una realidad sumamente alterada. Sumamente alterada. Desgraciadamente, por lo que ven en las redes sociales. Ven tantas cosas en las redes sociales que quedan confundidos. Porque la mayoría de las cosas que ven en las redes sociales son mentira. Y entonces ahí tienes a los influencers que dicen, yo subiendo videos me volví rico, me volví millonario. Y entonces los jóvenes quieren imitar eso y se olvidan de sus estudios, se olvidan de lo que verdaderamente trae prosperidad. O ahí tienes en las redes sociales a los mentores, a los coach motivacionales. Tú lo puedes todo. Si tú lo visualizas, tú lo tienes. La mente es poderosa. Y entonces ahí tienes al flojo, pero sí, su mente está volando. ¿No es cierto? Hermanos, bueno fuera que sea así, ¿no es cierto? Bueno fuera que si lo piensas, trae el dinero. Que ustedes saben, papás que trabajan, conseguir dinero es sumamente duro, difícil. ¿No es cierto? Pero los jóvenes se creen todas estas mentiras. Y al final, ¿cómo se vuelven? Flojos y perezosos, queriendo ganar dinero sin ningún tipo de esfuerzo alguno. ¿No es cierto? Esta es la realidad que vivimos. La flojera, hermano, nos ha consumido tanto.
Aparte, hermanos, ¿saben también algo curioso? Y aquí me dirijo a los jóvenes varones, porque también, hermanos, hay estudios que demuestran que las mujeres tienen más estudios hoy en día que los hombres. Tienen más estudios. Entonces, una mujer, ella ya está creciendo en su conocimiento y eso la va a llevar ¿a qué? A tener mejores oportunidades, ¿no es cierto? A tener mejores empleos, mejores sueldos, y esto está ocasionando un problema muy serio. El problema, hermanos, es que las mujeres, jóvenes, solteras, por supuesto, ya no están encontrando hombres proveedores, trabajadores y esforzados. Ya no los están encontrando. Y esa es la razón, hermanos, por lo cual muchas mujeres jóvenes hoy en día están solteras y sin ningún compromiso al matrimonio. Porque imagínate tú, joven, que eres un bueno para nada, que no estudias, que no trabajas, que eres un flojo. Tú, joven, ¿cómo se va a fijar alguien en ti así? Esa es la realidad. Y esto pasa tristemente. Nuestros jóvenes hoy en día están perdiendo la verdadera masculinidad. Que ya tocaré ese tema, hermanos, más a fondo cuando toque acerca de los varones, que ahí se las debo esa prédica, para que no me regañen las hermanas. Pero esta es la realidad. Los hombres están perdiendo su masculinidad gracias a la pereza, gracias a la flojera. Así que jóvenes, esfuércense en sus estudios, trabajen para que Dios los bendiga por medio de su trabajo y puedan ser hombres prósperos y mujeres, por supuesto, también prósperas. Para acabar, hermanos, también hay que evitar algo del perezoso y hay que evitar su pobreza. Porque esa es la realidad, el perezoso es pobre, porque es flojo. Dice versículos 9 de Proverbios, regresamos a Proverbios 6. Proverbios 6, versículo 9, vean lo que dice Proverbios 6, versículo 9. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Y escucha versículo 11. Así vendrá ¿qué? Tu necesidad. ¿No es cierto? Así vendrá tu necesidad. Esta palabra, hermanos, de necesidad se traduce mejor como pobreza. Así vendrá tu pobreza. ¿Cómo? Como caminante, como vagabundo. Y tu pobreza como hombre armado. Hombre armado, hermanos, muchos lo traducen como mendigo, como un hombre mendigo, pero sinceramente, hermanos, muchos estudiosos dicen, no sabemos a qué significa hombre armado, es muy difícil de interpretar esta palabra, pero la idea es muy simple. Si tú, versículo 9 y versículo 10, duermes excesivamente de manera pecaminosa, entonces tú vas a enfrentar una necesidad muy grande en términos económicos, esa es la idea, por ser flojo. O sea, la idea, hermanos, es que la pobreza y la necesidad siempre van a estar aferrados ¿a quién? Al flojo, al perezoso, por dormir de manera excesiva y pecaminosa. Esa es la idea, hermanos. Quiero que te des cuenta, hermanos, que la pereza sí nos va a llevar a la pobreza. Pero quiero aclarar algo, hermanos, y es que no necesariamente los pobres son pobres porque son perezosos. No. Hay pobres, hermanos, que son pobres por otras circunstancias. Entonces tú ten cuidado, hermanos, de decir, este es un flojazo porque es pobre. No. Hay que tener cuidado, hermanos, porque eso suele pasar mucho, ¿eh? Muchas personas ven a alguien y dicen, este no tiene dinero, pues así ha de dormir, pero no necesariamente es así, ¿ok? Esto simplemente es un principio general donde podemos ver que la flojera, la pereza, sí te puede traer problemas económicos muy serios, ¿ok? Entonces, hermanos, si tú enfrentas problemas económicos, hoy en día, si tú no tienes lo suficiente, podría, y recalco, podría ser porque tú eres una persona perezosa de acuerdo a estos pasajes. A lo mejor no tienes lo suficiente porque tú estás presentando estas características en tu vida. Ya lo hemos estudiado.
A lo mejor tú no tienes lo suficiente porque tú eres apático. Porque a lo mejor a ti te dicen que hagas algo para que lo hagas y entonces te están arriando. No tienes iniciativa propia. Y obviamente, si no tienes iniciativa propia, pues no vas a durar en los trabajos. Y vas a enfrentar problemas económicos, ¿no es cierto? O quizás tienes problemas económicos porque te gastas todo tu dinero y no ahorras. Y entonces, ¿tú qué? Gastas y gastas y gastas y gastas, ¿no? Y luego tus gustos son caros, hermano, pues imagínate, ¿no? Como se dice, tenemos bolsillos de pobres, pero boca de rey. Entonces, pues imagínate, pues obviamente, hermanos, esto no nos va a llevar a nada bueno si no sabemos ahorrar, ¿no es cierto? Pero también puedes enfrentar problemas económicos, hermanos, porque no trabajas duro como deberías y solamente te dedicas a descansar de manera excesiva. Y solo estás descansando. Eso también te va a traer problemas económicos. Hermanos, quiero que veas que esto es muy práctico, ¿no es cierto? Son ejemplos muy prácticos. Que estos ejemplos, hermanos, deben de llevarnos a evaluar nuestras vidas. Y hay que aplicarlo, lo vuelvo a repetir, tanto para hombres como para mujeres. Ya vimos mujeres, Proverbios 31, que ellas, la mujer virtuosa, trabaja también, ¿no es cierto? Gana sus recursos, no es floja tampoco. Y entonces, hermanos, si nosotros identificamos marcas de pobreza en nuestra vida, hay que examinarlo bien, hay que pensarlo bien. Y si tú dices, yo sí soy como este perezoso, arrepiéntete. Cultiva una vida sabia mejor como la hormiga. Porque, hermanos, la sabiduría que Dios está mostrando aquí es muy clara, ¿no es cierto? Es muy clara. Para que tengas buenos recursos económicos, no tienes que ser como el perezoso, sino como la hormiga. Y entonces, yo evalúo mi vida, pongo mi vida en las manos del Señor y que el Señor me ayude a no ser perezoso. Porque, hermanos, una manera de ganar dinero es dejando la flojera. Amén. Oremos al Señor.